Salmo 11, puestos en pie. Así dice la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Podemos sentarnos. El texto que tenemos delante de nosotros es uno que presenta tribulación y fe del creyente en los días de tribulación. Este texto refleja la crisis y la fe de un rey, de los hijos de ese rey también. Este texto nos muestra su hermosura de un rey y cómo trata los días de turbación. Hermanos, el Salmo 11 es un salmo que tiene referencia para el pasado, David, el pueblo de Israel, que tiene referencia a nuestro Señor Jesucristo y que tiene relevancia para nosotros también en el siglo XXI. Así que espero que este texto pueda ayudar a todo cristiano aquí a saber cómo confiar en Dios en los días de tribulación. Hermanos, no serán pocos ni escasos los días de tribulación del Hijo de Dios, pero este puede pasar confiando en medio de ellos. Y para poder animar a la iglesia con este texto y predicar a Cristo, me gustaría seguir el orden natural del texto. Pienso que es el orden que el mismo Salmo nos sugiere. En primer lugar, versículo 1 al 3, días de tribulación. Versículo 4, Dios en los días de tribulación. Y versículos 5 al 7, fe en los días de tribulación. Comencemos por analizar los primeros versículo 1 al 3. En este contexto tenemos, en primer lugar, una declaración de fe. Es interesante cómo comienza este salmo de crisis, comienza declarando su fe. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo hoy? En Jehová he confiado. Él ha sido mi esperanza, mi fortaleza. En Él estoy confiado. ¿Puedo mirar al día de mañana? Bueno, quizá algunos de nosotros podríamos decir eso debido a que el tiempo que estamos pasando en nuestras vidas en particular no nos están atormentando, no nos están angustiando. Pero David está diciendo esto no en plena calma, no en días de descanso,
sino que David está declarando: yo confío en Jehová en los días de su tribulación. Vean conmigo el texto. Dice, versículo 1, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David estaba en ciertas circunstancias en donde quizá a manera de escarnio le decían: ¿has visto qué sucede cuando vienen las guerras? ¿Qué es lo que hacen los pajaritos? Esas criaturas indefensas no se quedan en el lugar de la prueba, sino que huyen a los montes, huyen a refugiarse a otros lugares. David, tú que eres oprimido, que eres angustiado y no tienes esperanza, ¿por qué no corres cual ave a los montes a refugiarte? Esto puede tener diferentes significados, diferentes implicaciones. ¿Por qué no resuelves tus problemas con tus recursos? ¿Por qué no huyes de tu providencia y simplemente pecas contra Dios para ya no tener ese problema? Al salmista se le ofrece que escape de la tribulación por medio de una forma en donde abandone su propósito ante Dios, donde abandone la providencia. O sea, este huir cual ave puede ser como aquella tentación que el hombre puede tener al haber problemas en el matrimonio, de simplemente huye cual ave, escapa. Pero dice, ¿cómo me piden eso si eso va a implicar que peque contra el Señor? No puedo. Huye. No obstante, es la oferta. Versículo 2. Porque aquí los malos tienden el arco. O sea, preparan el ataque. Tensan su arco. Preparan para dar su primer flechazo sobre los justos. ¿Cuál es el punto aquí? Hermanos, esto es un lenguaje metafórico de la guerra para decirnos cuál suele ser la condición del cristiano, donde ciertas personas están lastimando al Hijo de Dios. Lo están persiguiendo. Y de hecho, no solo tiene ataques directos en contra de su fe. Además dice que estos hombres usan cualquier artimaña que les sea útil. Por ejemplo, lean conmigo versículo 2 nuevamente. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. ¿Cómo que en oculto? El lenguaje aquí no es que un caballero está retando a otro caballero a un duelo. Un día les voy a platicar de una historia de un miembro si no me equivoco, de la Asamblea de Westminster, no sé si era de la Asamblea de Westminster, pero un teólogo de ese tiempo, de los tiempos del siglo XVI, XVII, por ahí, y retó a un teólogo arminiano a un duelo a pistolas. ¿Qué debemos pensar de esto? Bueno, luego les platico eso. Pero no es eso que está diciendo, no es un duelo justo. No es un duelo justo. Dice que estos asaetan en lo oculto, o sea, ejecutan sus artimañas de forma perversa. Déjenme intentar transmitirles la frustración y el sentir que pudo tener David. En ocasiones a los cristianos les han pasado que por alguna razón se llegan a tener un problema legal. Y entonces el cristiano va y se asesora
Y el abogado dice, bueno, para que ganes tenemos que mentir aquí, tenemos que mentir aquí, tenemos que mentir acá. ¿Y qué va a decir el cristiano? ¿Qué va a decir, hermanos? ¿Sí? No. Yo no puedo. Vamos a ir con la verdad y lo que resulte. Pero ¿qué pasa con el otro? No tiene ningún escrúpulo para mentir en todas las cosas. De manera que no es un duelo justo. ¿Y qué llega a venir al pensamiento del cristiano en medio de esas crisis? Huye al monte cual ave. Peca si es necesario para huir de esto. No puedes seguir resistiendo la mano de Dios en estas circunstancias. Si tienes que mentir como el otro, miente. No puedes esperar en Dios. Huye al monte cual ave. Escóndete cual ave. Es algo de lo que está sintiendo David. David no puede pecar contra Dios, pero sus enemigos no tienen problema de hacer traiciones, de pararse afuera del castillo y ponerse a hacer su propaganda, de aliarse, de traicionar. David no puede hacer eso. David está sufriendo porque hay personas que lo están intentando hacer caer. Lo están oprimiendo, le están estorbando en su cristianismo, lo están llevando hasta el punto en donde él quizá tiene que pecar para poder salir de ese problema. Hermano, ¿estás viviendo algo así ahora? De hecho, el texto continúa y da otra metáfora relacionada con la guerra. ¿Cuál es esa metáfora? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará? ¿Qué ha de hacer el justo? Nuevamente pienso que aquí la imagen es de una muralla o de un castillo. Y cuando los enemigos logran lastimar los fundamentos de la muralla, ¿qué tanta resistencia podrá poner? Ninguna. Caerá. Fácilmente se derrumbará. ¿Qué pasa cuando derriban los fundamentos del castillo? Igualmente caerá. No habrá protección. Y dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué seguridad tienes? Ante estas circunstancias donde no hay quien te proteja, donde has perdido quizá los cercanos, donde incluso los más allegados están en contra de ti, no hay quien te ayude. Hermanos, esto es un lenguaje simbólico a lo que vimos en el Salmo 3 cuando dice, no tendré temor a 1,000,000 de gentes que pusieran sitio contra mí. David está sufriendo la opresión de personas que lo están, o circunstancias que lo están empujando a caer, que lo están empujando a pecar. ¿Estás en una circunstancia actual semejante, hermano? ¿Estás en una circunstancia en donde en el momento que estás en tu trabajo, el momento en el que estás en tu matrimonio, el momento en el que estás en tu vida, en tu escuela, eres tentado a decir, no puedo mantenerme siendo justo aquí, tengo que huir al monte cual ave, tengo que pecar para poder escapar de esta prueba, de este tormento? Bueno, si no tienes una prueba particular, déjame decirte que sí tenemos una prueba como iglesia. Hermanos, este salmo refleja el gemir del pueblo de Dios en todas las generaciones, porque en todas las generaciones el gobierno, ya sea en unas más y en otras menos, pero el gobierno va a empezar a oprimir a la iglesia. Hermanos, ¿cómo creen que este salmo era una clara descripción de la condición de la iglesia en Canadá en los días de COVID? ¿Se acuerdan? Que les platicamos de ese pastor que dijo, a mí el gobierno me está diciendo que cierre, ya hemos visto que el COVID, piensen lo que quieran, llenen el espacio de lo que quieran, vamos a abrir. Y entonces, hermanos, yo recuerdo ver videos de pastores, y no estoy hablando de hombres fanáticos,
muchos de ellos con relación con el pastor John MacArthur, algunos de ellos. Y recuerdo ver un video en donde el pastor con sus 5 o 6 hijos era llevado por la policía. ¿Y qué podía hacer? Habían preparado el arco, lo iban a soltar, lo iban a acusar por violar las leyes de una enfermedad que nada estaba haciendo. Iban a saetar en lo oculto y la sociedad iba a aplaudir a la policía por su gran responsabilidad moral. Se derrumbaron los fundamentos, no había quien protegiera. Y entonces lo iban a llevar. Gracias al Señor no tuvimos ninguna prueba así. Pero no nos espantemos, hermanos, cuando una prueba semejante nos acontezca. Porque seremos tentados, ya sea hoy, ya sea esta semana, o ya sea la próxima, o en unos años, ya sea por problemas particulares o por problemas eclesiásticos en general, que el gobierno se ponga cada vez más hostil contra el cristianismo. Cualquiera que sea la razón, serás invitado a huir al monte cual ave. Y los malos tenderán. Y van a mentir, y vas a desesperar y decir, ¡qué impotencia! ¡Qué impotencia! Pero esto ha sido la realidad de la iglesia por los años, y ¿por qué nuestra iglesia no será diferente a esto? Pero ¿cómo comienza el Salmo? Lean conmigo otra vez el versículo 1. ¿Cómo comienza el Salmo? En Jehová he confiado. ¿Cómo? ¿Cómo el salmista puede comenzar diciendo, he confiado en Jehová? Si está teniendo tal circunstancia, si está teniendo tales problemas, hermanos, es que la seguridad, la estabilidad del cristiano no depende de las circunstancias, sino que depende de su Dios. Y lean conmigo el versículo 4, porque aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Cómo puedes estar confiado en medio de unos días de tribulación? Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Esta es la fe de David. ¿Por qué no huyo? ¿Por qué no me escapo al monte en los días de tribulación? Porque mi Dios reina. ¿Por qué no peco y me salgo por la tangente? ¿Me salgo por la vía sencilla en medio de la tribulación? Porque Jehová reina. Y esto tiene dos aplicaciones. Una que el salmista no desarrolla y otra que el salmista sí desarrolla. Déjenme decir brevemente la que el salmista no desarrolla. Si Jehová reina, hermanos, Él me ha puesto en esta tribulación. Él es soberano y no ha escapado de su bendito poder esta circunstancia. De hecho, Él me la trajo, Él me la puso y seguro que con ella me ha hecho bien. Ellos están intentando hacerme mal. Pero esta es medicina que sabe feo para purificar mi alma. Esto me va a resultar en bien. Si Jehová está en el trono, esta tribulación no le es desconocida. Pero el salmista no desarrolla tanto en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es la otra implicación de que Jehová está en el trono? Vean lo que el salmista dice. Y esta es su declaración de fe. Fe en los días de tribulación. Punto 3. Porque Jehová está en su santo templo, versículo 5, Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Ahora, tengo que comentarles que en este versículo, la Biblia de las Américas, hoy también salió a la luz la Biblia de las Américas, es más claro. No sé si la palabra correcta es más claro. Es más precisa con la traducción, con la interpretación. Sí, las Biblias en un sentido son interpretaciones, porque
Hay veces donde el pasaje hebreo o griego puede significar 2 o 3 cosas. Y entonces los traductores tienen que interpretar y decir cuál es la que más armoniza con el contexto. Y bueno, si son cristianos los que la traducen, con la teología de la Biblia. Aquí hay una partícula hebrea en donde podría significar Jehová prueba al justo, pero, ahí es esa partícula hebrea, pero al malo tal. Bueno, yo creo que esa partícula hebrea, aunque a veces puede ser traducida así, no debería ser traducida así en este contexto. ¿Cómo debería ser traducida? La Biblia de las Américas se lee así. Lo siento. El Señor prueba al justo y al impío. Esa partícula hebrea puede significar a veces pero, contraste, o a veces continuidad, unidad. Y en este contexto creo que está diciendo, Jehová, el Señor prueba al justo y al impío. ¿Por qué no voy a huir al monte? ¿Por qué no voy a pecar en los días de tribulación? Porque el Señor está en su santo templo. Él está en su trono. Él sigue siendo Dios cuando yo tengo dificultades y problemáticas. Y debido a que este Señor soberano todo lo ve, sus párpados examinan, sus oídos escuchan, yo tengo paz de que Él traerá a juicio. Él traerá a juicio a los que mal han obrado. Pero no usaré mi mano para juzgarme, para vengarme. Esperaré la mano de Jehová. Si Él permite esta providencia actual, Él soberanamente la permite para mi bien. Y además, si ellos hacen mal con toda alevosía, yo sé que Jehová está en su santo templo y por lo tanto no está ignorando las maquinaciones de los perversos. Los hermanos en Canadá y en otras iglesias perseguidas tienen una opción: huir al monte Cualave, someterse a la narrativa, someterse a lo que la sociedad considera que es lo mejor, someterse a esa mentira. Y librar la persecución. Volar al monte Cualave. La otra es mantenerse obedeciendo al Señor, recibir las consecuencias de obedecer al Señor. Y finalmente, ser consolado en esta verdad: sobre los malos hará llover calamidades. Regresen conmigo al Salmo 11. Salmo 11, dice el texto: Jehová prueba al justo y al malo. Ok, Jehová está en su trono, pero no solo está en su trono, hará justicia, porque va a traer un juicio. ¿Y qué va a pasar con el que hizo mal? ¿Qué va a pasar con el escarnecedor? Dice el texto: al que ama violencia, el alma de Jehová los aborrece. Por lo tanto, Él hará llover calamidades. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Debido a que Jehová está en su trono y no ignora lo que pasa en el mundo, sino que ve con precisión cada cosa que ocurre, cuando ve al malo, cuando contempla al malo, debido a que Jehová aborrece la maldad, le hará llover calamidades. Hermanos, esto puede significar tiempo después o en el momento, pero el lenguaje es claro.
El lenguaje de hecho que tenemos aquí es el mismo que se utiliza en Génesis capítulo 19 para hablar de Sodoma y Gomorra, donde fuego descendió del cielo. Ahí estaba el justo Lot. ¿Se acuerdan de lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2? Allí estaba el justo Lot. Allí estaba el justo Noé predicando el día del juicio, pero todos se mofaban. No obstante, llegó el día en donde llovieron las calamidades. Llegó el día en donde el juicio se derramó. Déjenme leer este texto para ustedes. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. ¿Escucha esto? Sodoma y Gomorra es un mensaje para ti que vives impíamente, para decirte que Él hará llover fuego. Y si dices, pero nada me pasa, ahora me puedo jactar de Dios, y el cristiano en su corazón es lastimado y dice, ¿cómo? ¿Cómo Él se puede jactar en su maldad? Dice, esto es un ejemplo. ¿Tardó en consumirse y destruirse Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Dios vino con juicio? Igualmente, es un ejemplo para ti que Dios no está ignorando. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en las concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal contra las potestades superiores. Sobre los malos hará llover calamidades. De manera que esta es la fe del salmista en los días de tribulación. Señor, yo sé que tú no ignoras. Yo sé que tú traerás el justo castigo a cada uno. Oh, hermanos, cuando sufres injusticias por mantenerte en tu fe, por no pecar, cuando otros traen aflicción y angustia a tu vida por ello, recuerda, querido hermano, que Jehová está sentado en el trono y Él ve las acciones de los impíos y hará llover fuego y azufre sobre los impíos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Jehová es justo, no podrá pasar por alto nada de ello. No podrá ignorar la maldad de ellos. Pero hermano, al hombre recto le queda una esperanza distinta. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué significa aquí el hombre recto? Hermanos, yo sé que todos nosotros somos conscientes que somos pecadores de nacimiento y que no somos justos ni rectos y que la única justicia que tenemos es la que nos es dada por fe en Jesucristo. No obstante, la vida del creyente sí termina concluyendo en una vida de santidad, donde al que ama la injusticia le vendrán calamidades, pero al hombre recto, o sea, al cristiano, porque hermano, yo sé que no eres perdonado por tus buenas obras, pero yo sé que eres recto y caminas en justicia porque el Espíritu Santo habita en ti. Bueno, tú que caminas en justicia y que no huyes al monte cual ave y que no te sientas con los escarnecedores y que no te mofas del juicio y la ley de Dios, sino que más bien prestas atención a su palabra e intentas a obedecer, y en el día de la tentación no huyes al monte cual ave pecando contra Jehová. A ti, hermano,
te queda otra esperanza: mirar su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Allí estaba Job diciendo: sé que después de deshecha mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Hoy voy a sufrir. Hoy por causa de la obediencia voy a padecer. Hoy voy a lamentarme. Pero miraré su rostro. Pero mi fin no es el de los impíos, que solo mirarán su ira y su castigo. Yo miraré su bendito rostro. Hermano, ¿no te alientan estas palabras a tu corazón? Si estás en día de tribulación, lo deberían hacer. De hecho, el apóstol Pablo en Tesalonicenses menciona justamente esta verdad para alentar a aquellos que estaban siendo atribulados. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Alentaos a qué, amada iglesia? Alentaos a seguir sin huir al monte cual ave. Alentaos a mantenernos en la santidad y en la justicia, incluso cuando es difícil, incluso cuando cuesta. Porque el hombre recto mirará su rostro. Él no ignora las maquinaciones de los impíos. Dará su justa retribución. De hecho, es el mismo caso que toca el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Porque dice: nosotros queríamos ir con ustedes a Tesalónica, pero nos estorbaron los judíos. Pero Dios les reserva el castigo que merecen por haber cometido tal impiedad. Ellos trajeron tristeza y angustia a nosotros, pero Dios les reserva un juicio por haber obrado de esa manera. ¿Qué fe de David? En el día de tribulación dice: en Jehová he confiado. Pero, amado hermano, en este acto de fe, en este valiente, ejemplar, imitable acto de fe, vemos a alguien más que a David. Vemos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. Es inevitable no referir este texto a nuestro Señor Jesucristo, el cual estuvo en medio de hombres que tensaron su arco para destruir. Allí está Judas, allí están los fariseos, los saduceos, los escribas, intentando matarlo, intentarlo dañarlo. E incluso la escritura es clara que muchos de estos obraron en lo oculto, con maquinaciones, no llevando al hombre, al cristiano, en este caso a nuestro Señor, no llevándolo con un juicio justo, sino conseguían mentirosos para poder incriminarlo. O ahí estaba Judas, que en la noche, en lo oculto, va y vende al Señor. Nuestro Señor vivió en días de tribulación, donde el arco era tensado, donde los malvados se movían en oculto. Y de hecho, fue tentado por medio de Pedro.
a huir al monte cual ave. Tal no te acontezca. Tal no te acontezca. El malo lo tentó, porque detrás de Pedro estaba la voz de Satanás diciendo: huye al monte cual ave, peca contra Dios, peca contra tu Padre, y desiste de la misión que te dio. Oh, apártate de mí, Satanás, porque no huiré al monte cual ave. Las mismas tentaciones que vemos en Mateo 4 y en Marcos también. Y en el Evangelio de Lucas: di a estas piedras que se conviertan en pan. Inclínate ante mí. Puedes resolver tu problema fácilmente, solo peca. Pero ¿cómo me dices que huya al monte cual ave? Jehová está en su santo templo. ¿Qué mantuvo a nuestro Señor Jesucristo fiel, sin pecado, ante estas tentaciones? Bueno, algo que lo mantuvo, hermano, es la misma fe que vemos en el Salmo 11, porque el Salmo 11 es la voz de Cristo, es la voz de David. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su trono. Él gobierna. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Oh Pilato, yo estoy ante ti solo porque sé que el Rey está en su trono. Y no ha pasado nada fuera de su preciosa voluntad. Es cierto, el Hijo del Hombre va como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y bien nos dice el apóstol Pedro, que no abrió su boca como cordero, sino que fue llevado al matadero, porque encomendó su causa a aquel que juzga todas las cosas. Hermanos, ¿no es la misma fe que vemos representada, aunque de forma tenue, en David? En días de tribulación, su confianza está en que Dios reina. Y como Dios reina, Él traerá justicia a los pecadores. Por lo tanto, puede mantenerse hasta el fin. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Amada iglesia, este texto es entonces una revelación anticipada de la fe de nuestro Señor Jesucristo en los días de crisis, en los días de tribulación. Déjeme, por lo tanto, aplicar este texto de esta forma. En primer lugar, a manera de imitación, y en segundo lugar, a manera de contemplación que nos dirija a recibir la Santa Cena. A manera de imitación. Hermano, no te digo imita a David, te digo imita a Cristo. Imita a Cristo. Cuando en los días de la angustia eres tentado a huir, a salir del problema por medio del pecado, recuerda que Cristo venció en esa tentación. Y que ahora por el Espíritu Santo, hermanos, que lo capacitó para vencer. Es cierto que Él venció por causa de ser el Santo Hijo de Dios, impecable. No obstante, venció también por la gracia del Espíritu Santo. Y ahora, hermano, ese mismo Espíritu Santo mora en ti para vencer en el día de la tentación. No estás desarmado mañana que presentas la tentación, o esta semana que presentas la tentación, o el próximo mes. No estás desarmado, estás armado con el Espíritu Santo que mora en ti. Por lo tanto, llénate del Espíritu Santo.
a través de la palabra, de la lectura, de la comunión, de la recepción de la cena, de la predicación de la palabra, de la lectura de libros. Llénate del Espíritu Santo para vencer, amado hermano, porque el Espíritu mora en ti. Y di como aquella mujer que daba a luz, que mientras daba a luz en una cárcel, encarcelada por su fe, el carcelero le decía: mira cómo lloras, solo porque estás dando a luz un hijo. No sabía lo que decía el hombre, ¿verdad? ¿Por qué gritas? ¿Crees que vas a aguantar los leones? ¿Crees que vas a aguantar cuando te lastimen, cuando seas entregada a las fieras, o cuando tengas que ser aserrada? Y ella dijo unas palabras, hermano y hermana, que no debes olvidar. Ella dijo: no, será diferente cuando esté allí. Ahora sufro naturalmente por tener un hijo, pero aquel día Cristo sufrirá, o más bien, Cristo estará conmigo, porque el Espíritu Santo no me abandona. El Espíritu Santo me fortalecerá. Hermano, puedes mantenerte firme sin huir al monte cual ave, porque Cristo ya venció y su Espíritu Santo nos ha sido dado para que nosotros venzamos. Amado hermano, tómate de esta promesa, tómate de esta verdad. Y mañana, en el día de la angustia, que en tu hogar eres movido a pecar, a quebrantar la ley de Dios, que en tu trabajo eres invitado a hacer lo incorrecto, recuerda: ¿cómo huiré al monte cual ave? No, Santo Espíritu que diste gracia a mi Señor Jesucristo, dame la gracia a mí. Así que esto sirva de imitación y de consolación para saber, hermanos, como dijo esa mujer, que aquel día que sufra y que aquel día que soy tentado, no estoy solo. Cristo está conmigo. En segundo lugar, amado hermano, este texto nos invita a meditar y reflexionar en la Santa Cena, cuando entendemos que así como por la prédica Dios viene a nosotros, así también en la Santa Cena miramos el santo rostro de Dios, veladamente ahora, pero completamente después, por causa de la obra de Cristo. Él sufrió la injusticia, porque lo que cometieron los hombres fue injusticia, pero sufrió esa injusticia por causa nuestra, contemplando el gozo delante de Él por la bendición, la salvación que traería su sufrimiento. Y por ese sacrificio, nosotros ahora tenemos la promesa de contemplar su rostro. Y hermanos, esto es un anticipo de lo que está por venir. Querida iglesia, esto es solo una parte de lo que viene. Porque hoy en la Santa Cena recibimos la comunión y experimentamos la comunión con Cristo. Y de esa forma vemos su rostro. Pero hermanos, esto solo nos recuerda que esperamos el día en donde le veremos, no por espejo, sino claramente. Alentaos, por lo tanto, con estas palabras. Recordemos el propósito de la cena del Señor, que es traernos a Cristo a nosotros, que es revelarnos de su presencia a nosotros, y que por su perfecto sacrificio, muerte y resurrección, nosotros tenemos ahora acceso a su presencia. Tú que no estás en Cristo y que no tomas la cena, si esta cena representa un anticipo de lo que los cristianos van a gozar en la eternidad, ¿qué representa que no la tomas?
aquellos que no están en Cristo. Yo sé que puede haber entre nosotros visitantes que son cristianos, que están esperando procesos de membresía o que son cristianos y solo nos están visitando. No estoy hablando a ellos en este momento, estoy hablando a aquellos que saben que no son cristianos, que no la toman, no porque no tengan mucho tiempo en la iglesia, sino porque no han creído en Jesucristo para salvación. Si tomarla para el cristiano significa que verán su rostro, el no tomarla, ¿qué significa para ti? Déjame decírtelo, que no lo verás. Porque el hombre justo, el hombre recto mirará su rostro, pero sobre los malos Él hará llover calamidades. Viento, azufre, fuego, azufre y viento abrasador. ¿Estás tranquilo que ese sea tu futuro? ¿Estás tranquilo que al morir hoy o mañana, o en un mes o en un año, esa sea tu condición eterna? ¿Estás listo para morir así? Que cuando tomen la cena, esos seres queridos que la toman al lado tuyo, que seas recordado, que si hoy viniera el Señor, días en otro lugar llamado fuego y azufre, pero no donde los rectos, donde los justos, los que han sido justificados por Cristo y que viven una vida a la luz de esa justicia, estarán. Que te predique la palabra y que te predique el sacramento celebrado. Iglesia, que Dios obre por su palabra en la recepción de este sacramento y que podamos gozar de la comunión de Dios. Oremos para pedir la bendición del Espíritu Santo en esta tarde.